Bueno, entonces estamos en la lección número 6, una continuación sobre el método de estudio bíblico. Entonces, em, bueno, nos habíamos quedado en la presentación, quiero ver, nos habíamos quedado en este slide, en el 9, que dice cómo leer la palabra de Dios. Y aquí nos muestra una pregunta del material de avance. ¿Qué tan a menudo debo leer la palabra de Dios? Entonces, como respuesta muy contundente, dice diariamente. ¿Por qué? Bueno, permítame, creo que hay alguien que está pendiente de unirse. Buenas noches, hermana Yolanda. Perdón que no había visto la notificación, pero ya, gracias. Gracias. Bueno, ok, entonces mencionábamos cómo leer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tan frecuente o a menudo hay que leerla? Diariamente. Por poner un ejemplo, Deuteronomio capítulo 17 nos dice, Deuteronomio 17, 19 creo que decía, ¿verdad? Vamos a ponerla en versión español, en la Valera. Y vamos a hacer grande esto. Dice Deuteronomio 17, versículo 19. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Bien, este capítulo 17 de Deuteronomio son instrucciones, son mandamientos, estatutos que Dios está dando al pueblo de Israel, en específico en esta parte sobre el rey. Y es bien curioso esto, que ya Dios les estaba dando indicaciones, mandamientos sobre el rey que ellos en el futuro iban a elegir. Porque recordemos que en estos tiempos estaba Moisés con ellos, todavía no habían llegado a la tierra prometida. Entonces Dios estaba dando indicaciones de cómo iba a ser el rey que ellos tenían que elegir. Y algo curioso es de que se menciona de que cuando ellos desearan tener rey, o sea, no era que ya tenían que elegir un rey. Entonces, permítame, creo que hay alguien pendiente de entrar. Buenas noches, hermana Rebeca. Bueno, entonces, es cuando ellos desearan tener rey, tenían que asignar a un rey de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, que tenía que ser elección de Dios. Recordemos que ellos entraron a la tierra prometida y ellos pues no eligieron un rey, no querían tener un rey. Y sin embargo, cada quien hacía lo que bien les parecía, dice en el libro de jueces a cada rato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos les gustaba vivir cada uno como quisiera, ¿verdad? No querían tener a alguien que les estuviera liderando, reinando, a pesar de que ya habían otros lugares, otras regiones en donde ya habían ese tipo de reinados. Pero ellos no, cada quien quería hacer lo que bien le parecía, ¿verdad? Como dice literalmente ahí. Entonces llegó un momento que como ellos se portaban mal y todo, ¿verdad? Llegaba algún pueblo a quererlos conquistar o hacerles mal y todo, y llegaba un juez o un caudillo y pues lo libertaba, pero no había ni por medio de ese caudillo, no había una voluntad de reinar, ni el pueblo quería en otras ocasiones hacerlo rey. Entonces querían seguir en su libertinaje, por así decirlo, ¿verdad? Hasta que llegó un punto de que ellos sí quisieron tener un rey y le pidieron a Samuel que intercediera por ellos con Dios para que les diera un rey como todos los demás reinos, como todos los demás lugares, ¿verdad? No conforme a la voluntad de Dios, porque en ese entonces el juez era Samuel y no querían que fuera Samuel, pues sí, su juez, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, indirectamente, de alguna forma, ellos no querían que Dios reinara sobre ellos.
Por eso es que Dios les dio a Saúl, dado que ellos querían un rey como las demás naciones. Y bueno, Saúl empezó bien, ¿verdad? Fue humilde al principio y todo, pero llegó un momento que no fue conforme a lo que él esperaba, ¿verdad? No, no porque él no lo hubiera determinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Sino porque él es soberano, él ya sabía todo lo que iba a pasar, pero es más que todo por la necedad del pueblo. Entonces, bueno, pero ese es un paréntesis, pero realmente este pasaje habla específicamente de cómo iban a ser los reyes, que iba a ser elegido por Dios, que en este caso iban a ser personas que leyeran todos los días las escrituras. En ese entonces, obviamente, eh, el Antiguo Testamento, en este caso más específico, el Pentateuco. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. O sea, era algo diario que tenía que estar leyendo, aprendiendo, y eso que era poquito, ¿verdad? Ahora que tenemos la Biblia, pues obviamente tenemos más contenido que leer, pero igual, ese principio ahí está, ¿verdad? Que debemos de estudiarla. Y esto se aplica a reyes, pero también se aplica a nosotros, porque nosotros, pues, somos un reino de sacerdotes, dice la palabra, ¿verdad? Que eh, como en Cristo Jesús, pues nosotros ya tenemos acceso directo a poder ir al Padre por medio del Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos un reino de sacerdotes. Eh, bueno, pero el punto aquí es de que nosotros deberíamos de estudiarla también todos los días. Y aquí dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? El temor de Dios. Y esa forma de cómo nosotros podemos tener ese temor es estudiando su palabra. Dice para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, aplicarlo, vivir en consonancia, o bueno, en sintonía con lo que dice la palabra, ser congruente pues con lo que leemos, estudiamos y aplicamos en nuestro diario vivir. Bueno, entonces ahí básicamente es el principio, no es que literalmente ese texto pues hable directamente de nosotros, pero sí es un principio espiritual que de hecho más adelante vamos a ver algo que se le conoce como puente de aplicación en donde podríamos ver ese detalle de que nosotros deberíamos estudiar cosas que son del Antiguo Testamento bajo principios espirituales. Pero bueno, continuamos. ¿Cómo leer la palabra de Dios? Primero necesita leerla sistemáticamente. Bueno, un paréntesis de todo esto es de que el material de avance muestra este método de estudio, pero no es que sea grabado en piedra, sino que creo que lo retomaron de varias fuentes que lastimosamente no las tengo, pero entiendo de que son fuentes de autores cristianos que, bueno, recomiendan este tipo de método de estudio y se combinan varios, de hecho. Entonces es una forma muy interesante de cómo poder estudiar la palabra. Dice aquí, no use el método de donde quiera que se abra, allí empiezo a leer. Muchos lo hacen. ¿Cómo así, verdad? No sé si, bueno, yo he pecado con eso también, la verdad, cuando estaba más joven. De que uno lo que hace es que pone la Biblia, ¿verdad? Empieza a mover las hojas de forma aleatoria y apunta con el dedo en el lugar donde cayó, ¿verdad? Y bueno, ahí dice cualquier cosa puede decir ese texto bíblico y uno piensa que ese es el mensaje que Dios le quiere dar a uno, ¿verdad? Así como por al azar, por el destino y mucho más peligroso es creer de que estamos adivinando para ver cómo me va a ir en el día con respecto a ese versículo que estoy leyendo. De hecho, eso tiene un nombre bien feo, se llama bibliomancia. Se lo voy a poner por aquí. Bibliomancia. Eh, que obviamente esto no es agradable ante los ojos de Dios. Obviamente depende de la actitud con lo que lo hagamos, ¿verdad? Dice, la bibliomancia perdón, del griego libro y manteía, adivinación, es un método de adivinación que consiste en abrir un libro en una página al azar e interpretar su contenido contextualizándolo o adaptándolo a las circunstancias presentes.
Y aquí menciona, aunque históricamente la Biblia ha sido el libro preferido de los bibliomantes, pero con el tiempo se ha comenzado a utilizar también libros clásicos o con los que el interesado tenga cierta afinidad. Entonces, para que vean que esto no es algo nuevo, esto ya viene de hace mucho tiempo y pues no está bien ante los ojos de Dios, porque uno de alguna forma está queriendo adivinar y obviamente la adivinación está prohibida en el Antiguo Testamento y obviamente en toda la Biblia, pues. Entonces, eso de la bibliomancia no deberíamos hacerlo. Está bien que nosotros recibamos textos bíblicos diarios, ¿verdad? Ahí en el celular hay grupos de WhatsApp en donde normalmente hay personas que lo mandan, pero no lo veamos como que, o sea, depende de lo que diga aquí, eso me va a pasar ahora, ¿verdad? Porque pareciera ser una forma de adivinación, ¿verdad? Sino que hay que retener lo bueno, pues hay que meditar en ese texto bíblico y tenerlo, pues sí, como bien, ¿verdad? A veces, pues sí, es la única forma para que algunos hermanos puedan leer la Biblia, ¿verdad? Pero lo ideal es tener un devocional diario, leyendo la Biblia a diario, como dice aquí el material de avance. Aquí se menciona seleccionar un libro de la Biblia y leerlo al momento. Eso es lo ideal si es que el libro lo permite. O sea, porque hay libros que obviamente son extensos en su contenido. Es mentira de que lo vamos a agarrar en una sola sentada. Pero hay otros libros que son muy fáciles de leerlos así. Por ejemplo, muchos de los libros en el Nuevo Testamento son cartas, por cuanto se deberían de leer completamente. Por ponerles un ejemplo, la epístola de Pablo a Filemón. Ese es un capítulo, básicamente. O sea, es una carta que se puede leer de una sentada en unos 5 minutos o menos, quizás. Este, y tiene un mensaje bien concreto que se puede estudiar. Y pues, creo que la hermana Yolanda se quiere conectar. Ok, creo que ya se conectó. Ok, entonces, am, bueno, entonces hay cartas que deberían de leerse de una sola sentada para tener un mejor contexto de lo que se quiere hablar. Es, por ejemplo, cuando hoy en día ya no se hace eso, ¿verdad? De enviar un correo físico por correo tradicional, digamos. Pero en los tiempos de antes sí, ¿verdad? Normalmente una persona le enviaba una carta a otra, la carta tardaba en llegar. Y cuando la otra persona recibía esa carta, o sea, le emocionaba, ¿verdad? Y empezaba a leerlo hasta terminarla de una sola sentada. No iba a ser así de que lo iba a leer un poquitito ahorita, mañana otro poquitito, pasado mañana otro poquito y así, ¿verdad? O tal vez se tarda semanas en leerlo, no es así, ¿verdad? Normalmente uno lee las cartas. Hoy en día correos electrónicos podría ser el símil de una sola sentada, pues se lee. Y hoy en día pues se trata de ser más concreto, más resumido todo, ¿verdad? Pero ya no son como los tiempos de antes, pero bueno, el punto es ese, de que muchas de esas cartas del Antiguo Testamento se podrían leer de una sola vez para tener una mejor comprensión del contexto y de lo que dice. Leer sistemáticamente es otra recomendación del material de avance. Dice, toda la Biblia, no solo las partes favoritas, porque a veces uno lee las cosas que a uno le gustan, por ejemplo, proverbios, y no es que está mal, pues, leer proverbios, un capítulo de proverbios, por ejemplo, a diario, son 30 y se pueden leer, 31 creo que son, ¿verdad? Y se pueden leer uno cada día, y entonces los meses, pues, pega con el número de los meses, ¿verdad? Está bien que se pueda leer un capítulo de proverbios por día, pero lo ideal es leerla toda, pues. Obviamente las recomendaciones para los nuevos creyentes es de que lean el Nuevo Testamento, los Evangelios, para comprender la vida, el ministerio del Señor Jesucristo y luego leer los libros, por ejemplo, de Hebreos, de Romanos. Romanos quizás sería uno de los principales, para poder comprender mejor el Evangelio. Gálatas también, para poder distinguir entre el legalismo y pues sí, la sana doctrina. Am, y bueno, y así, ¿verdad? O sea, pero lo ideal es leer toda la Biblia, ya cuando uno está más maduro espiritualmente. Bienvenida, hermana Jessica.
Muchas gracias, buenas noches. Disculpe la interrupción. No, no, no hay problema, hermano. Buenas noches. Bien, entonces, ajá, uno debería de intentar leer la Biblia sistemáticamente y no solo las partes favoritas. Leer una Biblia sin notas, esta es como una recomendación, porque muchas veces las Biblias que son comentadas, uno por el respeto que le tiene al autor o algo, piensa que lo que está como comentario es palabra de Dios, y eso no es así, ¿verdad? La palabra de Dios es la Biblia. Cualquier comentario o nota está bien, lo podemos leer, meditar y ponerlo ante el filtro de la palabra de Dios. Y si es o corresponde con la interpretación de lo que se lee gramaticalmente correcto, contextualmente correcto, etcétera, entonces pues está bien, esa es la interpretación, hay que leerlo y hay que meditarlo. Pero no es que sea palabra de Dios, pues ese es el punto. Digamos, John MacArthur es un buen predicador, a mi consideración, y él tiene una Biblia de estudio. Muchas veces yo la utilizo también para comprender algunos pasajes difíciles o ver algún punto de vista, pero no en todos los pasajes podríamos estar de acuerdo. Entonces podríamos también nosotros no estar convencidos con la interpretación de ese autor y ver otros. Por ejemplo, hay una Biblia de estudio de la Reforma, que este fue compilado, bueno, fue trabajado con R.C. Sproul en su momento, ¿verdad? Y otros expertos, eruditos en las escrituras. Tiene un contexto o una interpretación más de la Reforma protestante. Y bueno, y ese también tiene comentarios muy buenos, por cierto. Y así, ¿verdad? Hay diferentes tipos de Biblias comentadas que no les digo que está mal, pues el libro, el material de avance lo que dice es de que tratemos de no usarlo, o sea, de leer una Biblia sin notas para poder nosotros interpretarlo. Ya más adelante, si nosotros queremos hacer un estudio más detallado, pues sí, son de mucha utilidad esas Biblias que tienen sus comentarios, pero no deberíamos tener solo una, sino tener un par, ¿verdad? O unas dos. También utilizar traducciones modernas, eso puede ser útil. Por ejemplo, hay textos bíblicos que en Reina Valera 1960 son muy, su literatura es muy poética y todo, ¿verdad? Y a veces quizás pierde la esencia de lo que nosotros podríamos entender con más facilidad, sino que se va por un lado más poético, más complicado. O a veces tienen contextos muy propios de esa época, entonces uno no logra comprenderlo bien porque esa época era totalmente diferente a la nuestra. Eh, y bueno, entonces para ese tipo de situaciones es bueno que pudiéramos tener varias traducciones. Por ejemplo, la traducción al lenguaje actual, la TLA, es una Biblia de un tipo de traducción parafraseada. Lo que significa es de que eh, se trae el texto, ¿verdad? Se traduce y se trata de parafrasear lo que se dice para hacerlo más entendible, para que en nuestro lenguaje más moderno se pueda entender mucho mejor. No es una traducción literal, palabra por palabra, como la hace Reina Valera, pero sin embargo, pues es útil para poder tener una mejor comprensión de lo que se quiso decir ahí. Obviamente, como les digo, las traducciones no son, pueden que haya alguno que otro fallo a nivel de traducción, pero eso es bueno que nosotros podamos tener varias versiones de Biblia, varias traducciones para poder hacernos una idea mejor de lo que ese versículo, ese texto bíblico nos dice. Por ejemplo, la nueva versión internacional, esa, pues, bueno, muchos la satanizan, ¿verdad? Pero es otra herramienta que podemos tener. Es una Biblia relativamente moderna en donde, bueno, hay algunos textos bíblicos que no están, algunos versículos por un tema de que no están en la mayoría de manuscritos que se han encontrado. Y entonces ahí cabe una duda, ¿verdad? De que si realmente originalmente estaba ese versículo ahí, ¿verdad? Entonces hay controversia, ¿verdad? Con eso. Pero
lo interesante es de que el tipo de traducción es idea por idea o pensamiento por pensamiento. O sea, es algo parecido a la parafraseada, pero no tan drástico, no tan radical esa traducción. Entonces, el punto es de que nosotros podamos estudiar varias versiones de traducciones. Si son modernas, mucho que mejor. La nueva traducción viviente es bastante buena también. La Biblia de las Américas también. Y eso nos puede ayudar a tener un mejor marco de referencia sobre lo que estamos estudiando en la Biblia. Lo positivo de tener traducciones modernas es que el vocabulario es más sencillo. O sea, son palabras como más entendibles y no es tan necesario estar buscando diccionarios para saber el significado. Por ejemplo, yo me acuerdo que una de las primeras palabras que yo empecé a investigar porque no sabía, cuando estaba pequeño, por cierto, que leí en la Biblia era iniquidad. Yo decía, ¿qué es iniquidad? Y busqué en un diccionario y, bueno, ahorita no lo tengo literalmente, ¿verdad? En la mente, pero era como maldad, era como sinónimo de injusticia, pero una injusticia mala, o sea, cruel. Entonces, y ahí comprendí, ¿verdad? Y así es como lo traduce Reina Valera normalmente en el Antiguo Testamento, iniquidad. Eh, Tal vez en una Biblia más moderna trae otro tipo de significado como injusticia. Pero bueno, otra recomendación es leer en voz alta para concentrarse en la lectura. Eso puede ser bastante útil, el que nosotros podamos leer la escritura no solamente con la vista, sino en voz alta, así para que se retenga un poco mejor. Es una forma, un método que es bien utilizado normalmente por los académicos. O sea, tiene sus principios científicos, por así decirlo, para que pedagógicamente a uno le quede más la información que está tratando de estudiar. También otra muy buena práctica que se puede hacer al momento de leer y estudiar la palabra es subrayar o colorear los versos claves. Así como cuando uno está estudiando, ya sea no sé, en la básica, bachillerato, universidad, lo que sea. Muchas veces a uno le dejaban tareas de leer una separata, un capítulo de un libro, etcétera, y poder hacer un resumen. Entonces, para poder hacer un resumen, en teoría, la mejor práctica es leerlo y entenderlo, ¿verdad? Y muchas veces para poderlo entender y poder hacer un buen resumen, es necesario señalar o subrayar las ideas claves de ese texto. Entonces, esa es la idea aquí también, que nosotros podemos rayar la Biblia, colorearla, y pues no tengamos miedo de eso, ¿verdad? Porque hay personas que miran la Biblia como que es un objeto sagrado, que no se puede tocar, no se puede botar, eh, así, ¿verdad? O sea, eso viene siendo hasta cierto punto, ¿cómo es que se llama esto? Como atribuirle a un objeto algún tipo de poder espiritual. Eh, Se me ha escapado la palabra, el nombre. Pero bueno, el punto es de que la Biblia no es que tenga un poder místico o mágico, ¿verdad? O sea, veámoslo como sí, es la palabra de Dios, el contenido que tiene, pero en sí las páginas es algo más de la creación de Dios, ¿verdad? Y que nosotros podemos utilizar estos métodos, estos apoyos, para poder estudiarla. Entonces, aquí el material de avance propone algunas formas de codificar el significado de los colores. Por ejemplo, las promesas que nosotros logremos identificar las podemos colorear o pintar o subrayar en color azul, por poner un ejemplo. Acerca de Jesús en rojo, cuando hace referencia a Jesús o la palabra que dijo Jesús. De hecho, hay Biblias que tienen en color rojo las palabras que dijo Jesús. Y hay una Biblia de promesas. Yo tenía una, pero se me perdió, que tiene como en otro color todas las promesas que están en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Eh, Aquí dice verde sobre el Espíritu Santo, por poner un ejemplo. Puede establecer su propio código de colores. Lo importante es que usted lo asocie, se sienta cómodo y pues
pueda servirle para en algún momento poder estudiar un pasaje o recordar un pasaje. Escoja y apéguese a un plan de lectura, esa es otra recomendación. Eh, por ejemplo, ahí en la Iglesia Bautista Miramonte estamos con 366 días, ¿verdad? Para leer la palabra por medio de una app. Bueno, y ahí pues esa es una forma muy buena para poder iniciar un plan de lectura, para poder tener la meta de poder leerla completamente en un año en este caso, ¿verdad? Yo no lo estoy siguiendo ahorita con lo que ha propuesto la iglesia, ¿verdad? Porque yo llevo mi propio ritmo, o sea, yo estoy leyendo la Biblia de pasta a pasta y me voy así, ¿verdad? No, ahorita la que han propuesto es un plan de lectura que es cronológicamente correcto, o sea, leyendo los textos bíblicos de forma cronológica, no así libro por libro. Está bien, esa es una forma curiosa y muy interesante de poder leer la Biblia, porque uno está leyendo los acontecimientos, las situaciones de una forma cronológica, porque la Biblia no es que esté ordenada cronológicamente, o por lo menos no del todo. Entonces, muchas veces se tomaron criterios para poner orden de los libros, que por su contenido, por su categoría, etcétera. Pero bueno, lo importante es que nosotros nos sintamos a gusto con el plan de lectura que tengamos y cumplirlo, lo más importante. Hay varias versiones de planes de lectura de la Biblia. Bien, dice como una nota el material de avance, si nunca lo ha hecho, haga esta su meta. Y aquí les dice una pregunta, ¿cree en la Biblia desde la primera hasta la última página? Ya estuvimos viendo en una lección anterior sobre la palabra de Dios y estuvimos tratando de hablar y argumentar sobre el canon bíblico, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y yo esperaría que a estas alturas pues todos veamos a la Biblia como la palabra de Dios, que no es que contenga la palabra de Dios, porque eso implicaría que tuviera errores, eso significaría que hubieran cosas que no son palabra de Dios, y por ende nosotros estaríamos en una gran incertidumbre de que entonces quién va a saber realmente que este versículo es inspirado por Dios. Pero no, ¿verdad? Nosotros estamos seguros por el hecho que tengamos la Biblia, por todos los argumentos que dimos anteriormente, de que en 1500, 1600 años, más de 40 autores escribieron de lo mismo, en contextos diferentes, y todo habla de lo mismo, centrándose en la persona del Señor Jesucristo, en su ministerio, en la salvación. Y bueno, y de eso no es casualidad, ¿verdad? Y pues lo importante aquí es eso, ¿estamos seguros que es la palabra de Dios? Si la respuesta es sí, entonces hay que preguntarse, ¿la ha leído completamente? Ajá, o sea, si nosotros sabemos que es palabra de Dios, entonces deberíamos darle el peso y la importancia que eso conlleva. Dios nos creó a nosotros, Él ha creado todo. Entonces, si Él ha creado todo, no deberíamos nosotros leer lo que Él nos ha dado para que lo conozcamos, para que vivamos en armonía con lo que es su voluntad, con lo que Él quiere. Entonces deberíamos leerla por completo y no solo una vez, sino que varias veces. Otra pregunta, ¿cómo sabes si la cree desde la primera hasta la última página? Ajá, ese es un detalle que, ¿cómo usted lo sabe? Pues obviamente tiene que ver con una cuestión mental, un esfuerzo mental que uno tiene que hacer y pues más profundamente el Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? Nos confirma que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, nosotros a medida más estudiamos la palabra y el Espíritu Santo más nos da discernimiento, nos está mostrando, revelando por medio de su palabra que efectivamente es la palabra de Dios. Entonces, es algo que es progresivo. Ese es parte de la santificación progresiva. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Vamos a entrar a ese tema y vamos a leer Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 12. Permítanme. Hechos 17, del 10 al 12, creo que decía así. Bueno, dice la palabra. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado,
entraron en la sinagoga de los judíos. Ese era como el primer paso que hacían de evangelización el apóstol Pablo con quienes lo acompañaban. Ir primero a los judíos por medio de las sinagogas. Y pues si ahí no le hacían caso, pues se iba netamente a los gentiles. Pero bueno, entraron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces aquí podemos ver que el apóstol Pablo y Silas predicaban la palabra, daban los argumentos de que el Señor Jesús era quien decía ser, o sea, el Hijo de Dios, quien pagó el precio por nuestros pecados, quien resucitó, Dios lo resucitó de los muertos y está a la diestra del Padre. Entonces todo eso él estaba hablando y argumentando, ellos estaban argumentando de todo eso, del Evangelio, de esas buenas nuevas. Entonces los de Berea, pues ellos tenían un conocimiento del Antiguo Testamento, tenían un conocimiento de esas profecías mesiánicas. Y pues ellos eran más nobles, los de Berea. Por eso es que a veces se dice hay que tener espíritu bereano. Se refieren a eso, a tener como esa actitud que tuvieron estas personas de Berea. En lugar de los de Tesalónica, que ellos prácticamente fueron bastante necios y bastante incrédulos con respecto a esa argumentación que hacían los apóstoles. Eh, no todos, obviamente, había una iglesia en Tesalónica, pero igual, sí hubo bastante resistencia. Y dice aquí, pues recibieron la palabra con toda solicitud, recibieron esa palabra, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínense, o sea, ellos se reunían cada sábado en la sinagoga y después para ver si era cierto que lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, ellos todos los días escudriñaban, no solamente leían, estudiaban, meditaban en la palabra para ver si concordaban los argumentos que daba el apóstol Pablo y Silas con respecto al Mesías y a todo lo que decía la palabra, básicamente, toda la escritura. Entonces, eso hizo que muchos llegaran a ser creyentes. Entonces, eso es muy importante, que la palabra bien predicada y estudiada, pues hace que las personas lleguen al conocimiento del Evangelio. Bien, quiero ver qué razón, que aquí estoy un poco, que no tengo ni a la mano el reloj, 7:40. Vaya, entonces, lo que podemos extraer de ese texto es de que leían las escrituras todos los días para asegurarse que coincidían lo que el tal maestro, en este caso Pablo y Silas, estaban diciendo para ver si era conforme a la palabra de Dios, conforme a las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Se les encomendó a Pablo y a Silas y por ende, pues, como bien saben, hay una gran comisión, nos atañe a nosotros también, no solo aceptar lo que un maestro dice, sino saber y revisar la palabra de Dios, así como lo hicieron los de Berea. O sea, no solamente por lo que yo estoy enseñando, ¿verdad? No, no se queden ustedes hasta ahí, ¿verdad? Sino que obviamente ustedes ya tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Y aparte de eso, pueden revisar y comprobar que todo lo que yo estoy diciendo es cierto o no. Obviamente hay temas que son bien difíciles, de tercer orden, a nivel de doctrina, ¿verdad? Que podemos diferir temas, por ejemplo, de los dones espirituales, temas como qué escatología, por ejemplo, sobre los últimos tiempos, cómo se van a desarrollar los eventos y de forma cronológica en el Apocalipsis o de forma cíclica. O sea, hay un montón de temas que son de tercer orden que no debería nosotros separarnos porque cada uno piensa diferente. Obviamente lo ideal fuera que todos tuviéramos una misma doctrina, pero eh, lo complicado es de que muchas de esas posiciones teológicas son bíblicas, o sea, ustedes leen los argumentos bíblicos y pueden llegar a un momento de decir, es cierto, aquí trata de decir eso, pero ¿qué pasa? Muchas veces se malinterpreta, a veces hay que ver el contexto de ese versículo o a veces hay que ver toda
la unidad orgánica de la Biblia, que es lo que enseña desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. De hecho, una práctica muy común de los falsos maestros es agarrar un versículo del Antiguo Testamento y hacerlo doctrina. Y eso es bastante común. Este, y dejan de lado todo lo que dice el Nuevo Testamento, que interpreta muchas de las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Estamos en el nuevo pacto, ya no estamos en el antiguo pacto, y bueno, y un montón de cosas, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que hay que estudiar y meditar en la palabra, no solamente quedarse con lo que un maestro o un predicador está enseñando. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pero bueno, si no lo tengo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Nos dice, este es una carta que envía el apóstol Pablo a Timoteo, que es como su hijo en la fe, un discípulo, alguien que le ha delegado una importante tarea de supervisar iglesias o de lo encomienda a algunas iglesias. Entonces, él está dando instrucciones pastorales, por así decirlo. En el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, tiene que dar un buen testimonio, tiene que estudiar la palabra, tiene que vivir la palabra para ser un obrero digno de su llamamiento. Entonces, es cierto, eso se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que tenía una responsabilidad muy grande porque era prácticamente alguien que el apóstol Pablo mismo delegó, así como a Tito, delegó muchas, ah, bueno, el trabajo de supervisar iglesias, de seguir adelante, inclusive porque en esta segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo ya estaba en sus últimos tiempos. Se dice que prácticamente en ese tiempo fue que él murió, entre esos años que mandó esta carta a Timoteo. Él ya presentía que ya llegaba a su fin. eh, y pues él le estaba dando indicaciones muy importantes a Timoteo porque él iba a seguir. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces debemos nosotros agarrar eso también para poder nosotros estar conscientes de que debemos estudiar la palabra y poder así compartirla con otros de la mejor manera. Dice aquí en el material de avance, nos dice que debemos ser buenos obreros. Debemos saber lo que su palabra dice y significa. O sea, eso es básicamente. ¿Cómo sabe usted lo que su palabra, o sea, la palabra de Dios, dice y significa? Esto puede ser un poco controversial. Por ejemplo, en la iglesia tradicional se da a entender de que las personas no tienen la capacidad de interpretar la palabra, sino que hay como una división entre el clérigo, entre las personas que están dedicadas a lo espiritual, por así decirlo, y están la otra gente, el del vulgo, ¿verdad? Que no tienen la capacidad de poderla interpretar correctamente. Por eso es que se deben a la tradición, se deben a catecismo, se deben a lo que digan las altas jerarquías de la iglesia. Entonces ahí pues cae en una situación en donde tienen varias fuentes de autoridad, no solamente la palabra de Dios, sino que está la tradición y está el clérigo, lo que diga el clérigo en su momento, porque un papa puede decir una cosa y después otro papa lo puede contradecir y bueno, y ese tipo de contradicciones fueron lo que hicieron dudar mucho a Martín Lutero en su momento, ¿verdad? De que por eso dijo cuando estaba en la dieta de Worms, de que, pues sí, él no creía lo que decían los papas ni la tradición porque se contradecían entre ellos mismos. Entonces él quería que le argumentaran por medio de la Biblia sobre todo lo que él había escrito, ¿verdad? Como una crítica de por qué había muchas cosas que se hacían solo porque sí, ¿verdad? No porque fueran bíblicas. Entonces, de igual forma, nosotros, pues, mm, o sea, tenemos la capacidad para poder estudiar la Biblia. Obviamente, necesitamos de personas maduras en la fe, maduras en las escrituras, para poder mejorar
esa interpretación que podemos tener nosotros mismos al leerla. Y obviamente poco a poco podemos nosotros aprender más a medida leemos más la palabra. Eh, pero la única forma de cómo nosotros podemos saber su significado es estudiándola. Y mientras más la estudiemos, más nos damos cuenta o se nos abre los ojos para muchas verdades espirituales que tal vez antes no las teníamos. Pero esa medida nosotros estemos estudiando la palabra. Cualquiera puede aprender a estudiar la Biblia. No es una habilidad que es reservada para los teólogos. Si nosotros pudiéramos estudiar algo de teología, licenciatura, algún curso, está bien, magnífico. Pero no significa que solo ellos son los únicos que pueden aprender esas verdades espirituales. Nosotros sin necesidad de estar en un estudio serio así, pues podemos aprender mucho de la palabra leyéndola, estudiándola, oyendo predicaciones, este, hablando con los demás hermanos en la fe, en grupos pequeños, etcétera. Podemos nosotros crecer, perdón, en la madurez espiritual. Ya si llevamos un estudio sistemático por medio de una licenciatura o algo así en teología, pues está bien, no hay problema. O sea, eh, es una disciplina pues que uno tiene que hacer, el hábito de estudiar y todo eso, ¿verdad? Pero, o sea, el punto aquí es de que cualquiera puede aprender a estudiar la Biblia. Dios intentó que cada uno de nosotros conozca más que oír. O sea, ahí en su palabra hay testimonio de que Dios lo que quiere es que nosotros seamos oidores y hacedores de su palabra, como lo dice en Santiago, ¿verdad? Y nos ha dado la capacidad de poder meditar, de poder razonar, de poder aprender, de poder relacionar la palabra. Y pues entonces si nos ha dado esa capacidad, deberíamos aprovecharla, dado que nos ha dado su palabra también. Él intentó que nosotros estudiáramos su palabra, por eso nos dejó la Biblia, para que podamos nosotros conocerlo mejor y podamos encontrar esas verdades espirituales que está en su palabra. Ese manual de vida nos conviene a nosotros estudiarlo, comprenderlo y compartirlo con otros. Quiero ver qué son 7:50. El secreto es hacer las preguntas correctas. Bueno, esta es una forma, como les digo, el material de avance tiene algunos tipos de metodologías para poder estudiar la palabra, que no tengo las fuentes propiamente, en el material creo que no está, pero son buenas prácticas. O sea que esto puede aplicar también para los estudios que alguien puede hacer, pero esto va más enfocado en la Biblia, ¿verdad? Entonces, las preguntas que nosotros deberíamos hacernos son varias. Y esto es una habilidad que puede aprenderse. O sea, al leer un texto bíblico, podemos nosotros hacernos ciertas preguntas para poder conocer mejor el contexto, para conocer mejor qué es lo que quiso decir el autor, a quién iba enfocado el destinatario de ese mensaje y saber aplicarlo, muy importante para nosotros, para nuestra vida. Usted puede mirar un pasaje de la escritura y aún no saber dónde empezar. Preguntas que puede hacer y aplicar a cualquier pasaje de la escritura y lograr alguna información. Aquí vamos a poner algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién? O sea, cuando leemos un pasaje nos podemos preguntar a quién corresponde, quién es el destinatario, quién es el que está em, hablando, por así decirlo, si es una narración o una historia, a quién va dirigido, quién es el personaje principal, etcétera. Luego dice qué es lo que está diciendo, cuándo, en qué contexto de tiempo, dónde dice, en qué ubicación geográfica, en qué situación cultural, por así decirlo. Hay que tomar en cuenta ese contexto también, no solamente traerlo para nuestro presente, sino que tiene una explicación en su momento. Por ponerles un ejemplo, el tema de la primogenitura. En nuestros tiempos, pues el hijo primogénito no se mira como antes, ¿verdad? Que al hijo primogénito antes le tocaba una doble porción de herencia. Era muy importante esa figura de primogénito. Y vimos anteriormente que eso apuntaba a
el Hijo primogénito de Dios, que es el Señor Jesús, que obviamente no es primogénito porque sea el primero de la creación, no es que sea el primer Hijo de Dios, o sea, como tal, porque eso es lo que dicen los testigos, ¿verdad? Y no está correcto, sino que la figura es que tiene la preeminencia sobre todos nosotros que somos hijos por medio del Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios por adopción, por medio del Señor Jesucristo. Entonces ese era el sentido, ¿verdad? La primogenitura. Entonces hoy en día pues ya no se aplica normalmente, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay que ubicarse. ¿Por qué dice? ¿Y cómo? Esas son preguntas un poco más difíciles, el por qué de un texto bíblico. O cómo es que sucedió. Es un poco más complicado, pero igual se puede meditar en eso y poder encontrar algunos, eh, ¿qué? Algunas definiciones, algunas conclusiones que podemos tener de algún texto. Podría mirar usted un pasaje de la Escritura y decir quién es un discípulo en este pasaje. Por ejemplo, en el texto que leímos del espíritu bereano, ¿verdad? De que los de Berea estudiaban diariamente las Escrituras, escudriñándolas para ver si lo que decía Pablo era cierto. Entonces, ah, entonces nos podríamos preguntar quién es un discípulo en este pasaje. Entonces, ahí pareciera ser, porque después dice de que muchos creyeron, entre hombres y mujeres, de Berea. ¿Por qué? Porque estudiaron y escudriñaron la palabra para ver si lo que decía Pablo era cierto y llegaron a la conclusión que tenían razón. Tenían razón que ese Mesías esperado era el Señor Jesucristo. Que ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas, concordaban con todo lo que decía la palabra. Entonces llegaron a creer, a tener fe en el Señor Jesús. Entonces, así dice y así es. Así que esto es lo que es un discípulo, una persona que estudia la palabra y se convence que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. ¿Cuáles son los resultados de ser un discípulo? ¿Por qué debo intentar ser un discípulo? ¿Cómo me vuelvo un discípulo? Haga estas preguntas al pasaje y apunte lo que ve. Eso puede ser una forma de cómo estudiar un texto bíblico y nos puede ayudar para nuestro crecimiento. Perdón, solo lo conseguirá empezando. Ese es un buen detalle, ¿verdad? O sea, nosotros para poder aprender a estudiar la Biblia, pues debemos de proponernos, hacer un compromiso nosotros mismos de poder de querer, de poder y querer y poder estudiarla. Obviamente, pues es Dios quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero igual nosotros debemos de colaborar con el Espíritu Santo que mora en nosotros para poder mm, estudiar su palabra y saber mejor la voluntad de Dios para nuestras vidas. Algunos recursos para el estudio de la Biblia. Hay muchas traducciones diferentes como usted puede comprar. O sea, si usted tiene la capacidad, pues puede comprar diferentes traducciones de la Biblia. A mí las que me gustan, bueno, la base de Reina Valera 1960. Me gusta también la traducción al lenguaje actual. Me gusta la nueva traducción viviente. La NBI, la nueva versión internacional, no es que me guste tanta, pero o sea, es útil también. A veces ahí aparecen pasajes un poco más claros, más explicados. También la nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas es bastante buena también. Y así, ¿verdad? Ustedes pueden tener varios diferentes tipos de versiones de la Biblia. Y eso puede servir o ser muy útil para poder estudiarla. También tener una concordancia completa que corresponda a la traducción de la Biblia que estudia. Esa concordancia son textos de referencia que, o sea, que pueden hacernos comprender mejor el contexto de un texto bíblico. Digamos, nos remiten a un texto bíblico del Antiguo Testamento, a algo que se refiere allá o alguna relación que hay, ¿verdad? Un tema con otro. Un diccionario bíblico también puede ser muy útil, porque muchas veces, ah, si solo nos quedamos con lo que dice el diccionario Larousse, ¿verdad? O sea, podemos perder mucha riqueza
en lo que una palabra puede significar en la Biblia. Entonces, un diccionario bíblico es bastante bueno, una buena herramienta para poder hacer un estudio de la palabra. Y una enciclopedia, esto por tener un contexto histórico, ubicaciones, personajes, conocer un poco mejor todo eso, ¿verdad? Obviamente, pues tenerlo todo esto sería magnífico, pero igual, o sea, cada uno pues sabe lo que tiene y hoy tenemos recursos como el internet, que no es necesario tener todo eso, sino que hacemos una búsqueda bien diseñada ahí en Google y podemos obtener toda esa información también. Dice aquí un pasaje de la Biblia, Proverbios capítulo 7 versículos del 2 al 3. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Esto es una mención que tiene que ver con la memorización de la palabra, que nosotros deberíamos atesorarla, estudiarla y tenerla presente en nuestras vidas para poderla aplicar y enseñar a otros. Eh, bueno, o sea, obviamente el memorizar literalmente todo lo que dice sería lo mejor, pero muchas veces con conocer, con poder parafrasear o saber el principio de esos pasajes nos puede ayudar mucho para nuestro diario vivir, para aconsejar a otros. Y ese es el tema que vamos a estar viendo la otra semana. Cómo memorizar la palabra de Dios. Son las 7:59. Sí, nos vamos a quedar hasta acá, hermanos y hermanas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario o algo que quisieran añadir.